Queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien. Este video es para que sigamos viendo la materia de la comunicación, que son las variables lingüísticas. La anterior grabación, o en el video anterior, vimos que existen distintas variables o variantes en la forma en que hablamos un mismo idioma. De eso se tratan las variables lingüísticas. Estamos viendo cómo estas variables o diferencias se manifiestan en nuestro idioma, en el español. Entonces, hoy vamos a seguir viendo las variables que nos quedaron inconclusas, que son la diastrática y la diafásica. Ahora vamos a hacer un breve resumen antes de empezar a ver eso, para que podamos contextualizar dónde nos encontramos, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla para que podamos contextualizar. Nosotros estamos viendo las variables lingüísticas dentro del contexto de la comunicación. Como ya sabemos, la asignatura en la que nosotros estamos, que es el lenguaje y la comunicación, se divide en tres partes. La primera, que tiene que ver con todo lo que es literatura, ¿cierto? Ahí están los géneros literarios, está el género lírico, el dramático, el narrativo, ahí están los elementos de la narración, los elementos del drama, los elementos de la lírica. También está otra parte, que son todo lo que tiene que ver con el estudio de la lengua. Las reglas ortográficas, la gramática, la sintáctica, todo lo que tenga que ver con la definición de palabras, el vocabulario, el uso y el tipo de palabras como los homófonos, los homógrafos, todo eso. Y por otro lado está la parte de la comunicación. Y dentro de la comunicación están los factores de la comunicación, que nosotros ya los vimos, ¿cierto? Son los factores principales o primarios, el emisor, el receptor, el código, el canal, el contexto del mensaje. Y también están los factores secundarios que vimos, que era la kinésica, la paralingüística y la proxémica. También el propósito que tiene todo tipo de comunicación. Después vimos las funciones del lenguaje o de la comunicación, que tienen mucha relación con los factores, ya que cada una correspondía a un factor correspondiente. Ahora estamos viendo lo que son las variables, y como le mencioné al principio, son aquellas diferencias que se dan en la lengua dependiendo del contexto y depende de la situación en que se encuentra el hablante. Nosotros ya vimos la semana pasada en la clase lo que es la variable diatópica. Esta variable diatópica o geográfica tiene que ver, lo vamos a repasar para poder contextualizar, ¿ya? Tiene que ver con las diferencias entre hablantes de un mismo idioma, pero que viven en lugares distintos. Y vimos que esta variable se podía dar de dos formas. La variable local, que es dentro del mismo país, incluso dentro de la misma ciudad, y vimos ahí los ejemplos entre la marraqueta, el pan batido y el pan francés, ¿cierto?, en Chile, u otros ejemplos que existían entre hablantes de la zona sur, de la zona norte y de la zona centro. Y también se podía dar la variable diatópica de forma general, cuando, ¿cierto?, los hablantes del mismo idioma se encuentran en países distintos. Y ahí vimos la diferencia entre los hispanohablantes en lugares como Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, España, ¿cierto? Y otros lugares donde se habla el español, las diferencias en terminología que existen y cómo eso se da dependiendo del lugar donde uno viva. Eso era la variable diatópica, como repasando, ¿ya? También vimos la variable diacrónica y que tenía que ver con la diferencia en el uso de los términos del lenguaje dependiendo de la edad del hablante. Por un lado, no hablaba igual una persona mayor que un joven o un niño. Y vimos también que dentro de la variable diacrónica estaba las diferencias que se han dado en el lenguaje a lo largo del tiempo. Bueno, ahora vamos a ver la tercera variable, que es también conocida como variable diastrática. Esta variable tiene que ver con las diferencias al nivel sociocultural que tengan los hablantes. Mire, está ahí en el tercer cuadro, ¿ya? Vamos, aquí está la definición y lo vamos a ir viendo parte por parte. Ahí está la definición. Ahora, la definición ustedes la pueden copiar en su cuaderno porque es bueno que la tengan, ¿ya? Todo lo que recuerden que aparece en este video es lo que se va a ver en la clase, pero ustedes deben tener esta materia porque es parte de lo que nosotros estamos pasando, de los contenidos.
Y va a llegar un momento, como siempre se los repito, que nosotros vamos a tener que calificar de alguna forma la materia, así que es bueno que ustedes la tengan, ¿ya? Ahora, como dice ahí, es aquella que se relaciona con las diferentes clases sociales en la que se encuentran las personas. Todos estamos determinados por nuestra clase social y dependiendo de cómo hablamos, estamos definidos en esa clase social. Ahora, esto no tiene que ver con el dinero que uno tenga, ¿ya? Eso que les quede claro. Aunque se habla de clases sociales o el estrato donde uno esté, se refiere más bien al nivel de educación que uno tenga, como parecer. Porque hay gente que quizás no tenga mucho dinero, pero que sí tiene un nivel de educación bastante alto. Y por otro lado, hay gente que tiene mucho dinero, pero su nivel educativo es bajísimo. Todo va a depender de las circunstancias de vida que tenga la persona. Entonces, cuando nos referimos acá a la clase social, nos referimos al nivel de educación que la persona haya podido obtener. Y eso va a determinar la forma que esta persona hable, la educación a la que haya podido acceder. Y también nos referimos, para que quede claro, a la educación, no solo a la educación formal que pueda tener una persona, que es lo que quiere decir que uno va al colegio, termina cuarto medio, después va a la universidad, por ejemplo, sino que también a la educación informal que puede recibir alguien, que tiene que ver con las normas culturales del país, por ejemplo, la educación en la casa, normas sociales, porque también hay gente que quizá ha recibido mucha escolaridad, pero no ha recibido una educación informal en su casa. Entonces no tienen normas, no tienen hábitos, su forma de tratar al otro es mala, lo que se conoce como la inteligencia emocional es muy básica. Entonces acá cuando hablamos de nivel educativo nos referimos a todo lo que engloba la buena educación. No solo la escolaridad, sino también la, la educación informal que viene del hogar. ¿Ya? También nos referimos a eso. Ahora, dependiendo de este nivel educativo que haya tenido acceso una persona, se definen tres niveles, que son los que aparecen ahí en distintos colores, ¿ya? Yo definí un poco cada nivel, pero voy a explicárselos también, cada nivel, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. El primero tiene que ver y se denomina como nivel culto. ¿Por qué se denomina así? Porque estas personas que están en este nivel han recibido mucha educación, no solo escolaridad, sino que también buena educación formal e informal de su casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como hablan estas personas, es más elaborada y elegante que alguien que no ha recibido tanta escolaridad. También, como dice ahí, seleccionan y combinan los signos lingüísticos con cuidado. Es decir, no hablan de forma azarosa, ¿ya? Su terminología es buena. Y como dice ahí, huyen de las frases estereotipadas. ¿Qué quiere decir eso? Evitan las muletillas, los términos repetidos. Por supuesto, dentro de este nivel, del nivel culto, quedan fuera las groserías, que son las que ustedes conocen como garabatos, en realidad se llaman groserías. Los garabatos son escritos, ¿ya? Las groserías, las palabras soeces, todo ese tipo de cosas, dentro del nivel culto no debería existir, porque el nivel de escolaridad implica que la persona que usa este nivel, que está en este nivel, tenga mayor cantidad de vocabulario, de léxico. Por lo tanto, no tiene que recurrir a las groserías, no recurre a ellas, no las necesita, porque es tanto su nivel léxico que prescinde de poder utilizar ese tipo de palabras. Entonces, ahí está el nivel culto. Hay personas, como les mencioné al principio de la explicación, que quizás no tengan mucho dinero, pero su nivel de educación es alto. Por lo tanto, dentro de la variable diastrática tienen un nivel culto. Entonces, a veces uno se encuentra con personas que las ve, entre comillas, que no tienen mucho dinero, pero hablan muy bien, se expresan muy bien, y es porque su nivel educativo debe ser bastante alto, formal o informal. Entonces, el primer nivel sería este, el culto. Veamos el segundo, el nivel coloquial. Como dice ahí, este registro está presente en cualquier hablante, independiente de su educación. ¿Ya? Todos los hablantes, independiente de su educación, hablamos de manera informal, porque tienen que ver con la lengua familiar,
cómo hablamos con la familia, con los amigos. ¿Y cómo se caracteriza ese nivel? Por el uso frecuente de interrogaciones, exclamaciones, frases hechas, frases proverbiales, uno a veces dice los que se conocen como dichos o refranes, en la familia cuenta chistes, ¿cierto? Ese es el nivel coloquial. Y este nivel no está determinado tanto por una educación formal extraordinaria, sino más bien que independiente del nivel cultural en que se encuentre la persona, todos vamos a hablar de forma coloquial cuando estemos con nuestra familia o con nuestros amigos. ¿Ya? Ese es otro nivel dentro de la variable diastrática. Así que independiente del nivel cultural que tenga el hablante, todos en algún momento usamos el nivel coloquial, cuando estamos con nuestros familiares o con nuestros amigos. De hecho, se habla del habla coloquial, que es esa habla que utilizamos con los más cercanos. Y que por supuesto es un poco más liviana. Tampoco caemos en la grosería o en el habla soez, ¿ya? Sino más bien tiene que ver con el relajo del idioma en cuanto a la forma. Por ejemplo, en el nivel culto, normalmente se pronuncian bien las S finales de las palabras, en el nivel coloquial no tanto. En el nivel culto se evitan las muletillas, que son ya, ya, sí, bien, que son como esas palabras que usamos como para, eh, como dice la palabra, como muleta a la hora de hablar. En el habla coloquial las podemos usar porque es el nivel que usamos con nuestra familia, con nuestros amigos, y ese tipo de cosas están permitidas, ¿ya? No están, no estamos atentando contra el lenguaje como si estuviéramos en el nivel culto. Y alguien de nivel culto puede bajar al nivel coloquial cuando esté con su familia también. En algunos casos sucede, en otros casos no, porque la gente que está en el nivel culto se mantiene ahí. Pero si lo hiciera, si bajara al nivel coloquial, tampoco estaría mal. Va a depender de dónde se encuentre el hablante, ¿ya? Y el nivel vulgar, que es el tercero que está en morado ahí. ¿Cuál es el nivel vulgar? Es aquel donde los hablantes tienen un código o el idioma restringido y deficiente. ¿Por qué? Porque han recibido poca escolaridad formal. Normalmente son personas que no han ido al colegio o que tienen poca escolaridad, han ido poco al colegio. Por lo tanto, la familiaridad que tienen con el lenguaje escrito es muy poca. No leen y por lo tanto, como no leen mucho o no saben leer, cometen muchas incorrecciones a la hora de hablar. Vulgarismo, groserías, abusan de las groserías o de las palabras mal dichas. Por ejemplo, ahí encontramos dentro del nivel vulgar expresiones como naiden, toballa, aguja, de entrar o dentra, que son expresiones propias de un nivel educativo bajo, de que la persona ha recibido una poca instrucción, no solo de escolaridad, como lo hemos mencionado varias veces, sino que también de la parte informal, o sea, de su casa, porque si a uno en el colegio no le enseñan a hablar bien, en la casa lo pueden corregir, pero si no recibe esa corrección desde la casa, la persona se mantiene en ese nivel vulgar, porque no, carece, a diferencia del nivel culto, carece de léxico, no lee, por lo tanto carece de palabras que pueda usar y por lo tanto toma las que están más fácil, las groserías, los vulgarismos y todo tipo de esas deficiencias. Ahora, dentro del nivel vulgar, existe algo que aparece ahí en negrita, o sea, que está ahí en café, que se llaman ultracorrectismos. ¿Qué son los ultracorrectismos? Les voy a anotar ahí la definición. Son palabras utilizadas en el nivel vulgar que al querer ser bien usadas por estas personas, ya que hablan mal, al querer ser bien usadas, se corrigen mal. Cuando una persona que tiene un nivel vulgar habla, por ejemplo, con una persona del nivel culto, va a tender a subir un poco su nivel. Eso es algo innato, ¿ya?
A todos nos sucede, cuando nosotros hablamos con alguien que habla mejor que nosotros, aquí estamos hablando del nivel vulgar, sí, ya, pero en general, si uno habla con alguien que habla mejor, que tiene mejor léxico, uno tiende a elevar también un poco su forma de hablar. Eso es normal que suceda. Pero en el caso de aquellas personas que están o utilizan este nivel vulgar, que hablan muy mal, ¿cierto? Por su poca escolaridad, usan este término, o sea, el ultracorrectismo. Es decir, usan palabras, pero que tratan de corregir, pero sale mal esa corrección. Por ejemplo, hay personas que le llaman aguja a la aguja, pensando que aguja está mal dicho. Entonces se ultracorrige y surge este error en el habla, que se llama ultracorrectismo. Entonces piensan que aguja está mal dicho, entonces la corrigen, ellos mismos hacen como esa corrección y la corrigen por aguja. Y aparece este vicio en el idioma que es el ultracorrectismo. Hay otros ejemplos más, por ejemplo, fresada por frazada, también toalla por toalla, piensan que son palabras que están mal dichas, porque como tienen baja escolaridad, no logran comprender muy bien. Recuerden que cuando una persona no ha recibido mucha escolaridad, no ha recibido mucha educación, no ha leído mucho, su nivel de razonamiento y de comprensión es limitado, porque en la lectura está relacionada con ese nivel. Por eso nosotros siempre los animamos a ustedes a que puedan leer, porque al leer se abre la mente, por así decirlo, a la comprensión de las cosas, al razonamiento lógico, al razonamiento cognitivo. Entonces, cuando la gente no lee y tiene poca escolaridad, por lo tanto, no ha ido al colegio, ha ido poco al colegio, y además de eso, en su casa no le han enseñado, sucede esto. No saben cómo decir algunas palabras y al corregirlas, pensando que están mal dichas, surgen los ultracorrectismos, que son unos vicios en el idioma. Voy a poner ese ejemplo ya de la aguja, que es como el más común. Aguja por aguja. ¿Ya? Toalla. Seguramente ustedes han escuchado estos ejemplos. Por toalla. Hasta me lo corrige mal, ve ahí, me lo corrige, dice que está mal escrito. Porque son palabras que están mal corregidas, por así decirlo. Entonces, hay otros vicios que surgen en el nivel vulgar, ¿ya? Por ejemplo, cambiar el orden lógico de las expresiones o la mala utilización también de las tildes o de los acentos gráficos. Por ejemplo, hay una que es súper común dentro de esta habla, que es el decir ojalá en vez de ojalá. Se cambia, ¿cierto?, el acento gráfico, la tilde. Claro, no pierde sentido, pero es un error. Y un error grave decir ojalá, en vez de ojalá. Entonces, como es, hay muchos más ejemplos del mal uso de la palabra debido a la baja escolaridad. Entonces, vamos a repasar esta variable diastrática, que fue lo que vimos hoy. Son aquellas diferencias que se relacionan con las clases sociales en que están las personas. Y como vimos, depende del nivel educativo que tengan acceso a estas personas, no al dinero que tengan, ¿ya? El dinero no está relacionado con la educación. A veces sí, a veces la persona que tiene más dinero puede acceder a un nivel educativo más alto, pero no es necesariamente así, ¿ya? Y también la gente que tiene menos dinero no necesariamente es más, ha podido acceder a un nivel educativo más bajo, tampoco es cierto, ¿ya? No necesariamente así, es solamente en general, estamos hablando de una generalidad, ¿ya? Y dentro de este nivel hay tres que se definen como el culto, el coloquial y el vulgar. En el culto son personas que han recibido mucha escolaridad y por lo tanto tienen un nivel educativo bastante alto y el uso del idioma no es perfecto, debido a que es imposible hablar a la perfección, pero sí tiene una expresión muy buena. Es elegante, se busca la originalidad, tiene un especial cuidado por los signos lingüísticos, por la ortografía, incluso por la caligrafía. Y por lo tanto, prescinden de expresiones viciosas como las groserías, las muletillas, etc. El nivel coloquial, por otro lado, es independiente del nivel educativo.
la mayoría de las personas tenemos un nivel coloquial cuando hablamos con la familia, ¿ya? Y que es una forma de hablar más relajada, donde existen las interrogaciones, las exclamaciones, las frases hechas, los dichos, los refranes, las anécdotas, los chistes, que uno habla ahí con la familia, se ríe. Incluso muchas veces dentro del habla coloquial vemos que no hablamos muy bien incluso, hilamos mal las frases, pero igual nos entendemos por el otro porque el grado de familiaridad que tenemos con nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos, nos permite esa comprensión del otro. Entonces el habla coloquial, aunque quizás se relaja un poco más en cuanto como a la norma, es fácil de entender dentro de la familia. Ese es el nivel coloquial. Y también vimos que existe el nivel vulgar, que es el utilizado por personas con una baja escolaridad, que han tenido poca familiaridad con el lenguaje escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que han leído poco, por lo tanto su habla abunda de incorrecciones, está repleta de grosería y vulgarismo, y es muy deficiente su léxico, a diferencia del nivel culto, en que hay una gran cantidad de palabras que usan. El nivel vulgar tiene un vocabulario bastante restringido, entonces se afirman en las groserías para poder expresarse. No tienen más palabras, entonces sus palabras más usadas son groserías. Y dentro del nivel vulgar está lo que se conocen como los ultracorrectismos, que son palabras que se utilizan en este nivel por personas que tienen poca escolaridad y que al querer usar bien palabras las corrigen, porque piensan que las están diciendo mal y al corregirla se equivocan más. Y ahí salen expresiones como las que aparecen ahí: aguja por aguja, toalla por toalla, de entrar por entrar, fresada por frazada, y así un montón más que quizá ustedes hayan escuchado. Esa corrección de la palabra bien dicha por una palabra mal dicha se llama ultracorrectivo. Entonces, hoy día vimos la tercera variable, que es la diastrática. Cuando tengamos la clase, vamos a repasar nuevamente esto, y recuerden que este video queda en el aula virtual. Queda, así que ustedes lo pueden repasar para que hagan el cuestionario, que va a quedar también en el aula virtual, ¿ya? Y después vamos a ver en la próxima clase la variable diafásica, que tiene, por supuesto, muchas también variaciones y formas en que se expresa, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vamos a ver la variable diafásica. Muy bien, pues, queridos alumnos, fue un gusto comunicarme con ustedes. Espero que hagan el cuestionario que está en el aula, que lo puedan revisar bien antes de hacerlo, porque recuerden que tienen solamente un intento para poder lograrlo, y que vean este video todas las veces que sea necesario. Si tienen dudas me pueden preguntar a través del aula virtual, y también que asistan a las clases, porque las clases son las más importantes porque ahí respondemos las dudas directamente. Ha sido un gusto poder comunicarme con ustedes, cuídense, que estén muy bien.